Buenas tardes. Buenas tardes. Una vez más, contra lo previsto, hemos decidido que las intervenciones que tal vez tendrían que tener lugar esta tarde sucesivamente, para que nos sintiéramos menos solos, hemos decidido que se realicen como van a tener ocasión de comprobar a continuación, ¿no? Y es que los presentes en la mesa vamos a ir hablando unos minutos que espero que no sean excesivos, que espero que sean tolerables, y no sabemos exactamente ni siquiera el tiempo de que disponemos. Vamos a pensar que hablaremos sobre unos 15 minutos cada uno. Y en primer lugar va a hablar el profesor Gabriel Morel, de la Universidad de Bergamo, que conoce suficientemente porque ya ha tenido ocasión de efectuar la primera entrega ayer, señor Perdomas. Tiene la palabra. Bien, muchas gracias. El título primero era Paradigma y estilemas lingüísticos, pero el tiempo es corto y yo no quiero darle la lata en este momento, así que voy a un tema más macabro. Fábula, fantasmas, la larga muerte en 100 años de soledad. En una narrativa tan estimulante y rica en fabulaciones como la del colombiano García Márquez, no es difícil encontrar frecuentes datos y sugerencias que ayudan a penetrar en el complejo macrocosmo de Macondo. Naturalmente, en el nutrido conjunto de estudios y aportaciones que en estos años se han sucedido en torno al autor y a sus novelas y cuentos, no falta referencias y alusiones al tema del fantástico de la muerte, aunque se inscriban en un intento de interpretación general de toda la obra del escritor colombiano. En cualquier caso, precisamente porque el tema se sitúa en el centro de la problemática existencial de la comunidad de Macondo, creemos que debe ser estudiado como tema aparte, dada la extraordinaria importancia que asume en 100 años de soledad. La presencia de los fantasmas, la muerte, es de hecho una imagen familiar en muchas de las páginas de la novela, encontrando una traducción particular en relación con el espíritu mágico y fantástico del relato. Es más, se diría que su función no es la de señalar un límite preciso entre la vida y su final, sino por el contrario, en su connotación plural y oscilante, la muerte parece prolongar el estado físico de los objetos, otorgándoles una mayor duración en el reino de los fantasmas y de las sombras invisibles que pueblan el relato. Como el tiempo, la soledad y la fantasía, también la muerte en García Márquez tiene la precisa función de ampliar, de extender el campo de la acción de las posibilidades humanas más allá de sus límites reales, donde no llegaría sino la potencia del sueño y de la imaginación. A veces, franqueada por los emblemas rituales de lo macabro, esta proporciona la explicación, o más aún, la justificación a hechos que de otra forma resultarían incomprensibles e inmotivados. Por ejemplo, el abandono de José Arcadio Buendía de la casa natal, o la azorosa aventura emprendida en lo intrigado de la sierra. Este breve episodio, uno de los más sugestivos de todo el libro, ayuda a comprender la leve distancia que todavía separa, pero estamos al inicio de la obra, el mundo de la realidad de los vivos de la impalpable de los muertos, que a pesar de todo quisieran vivir, acudiendo llenos de nostalgia y tristeza a los lugares donde han transcurrido su existencia. Una noche en que no podía dormir, Úrsula salió a tomar agua en el patio y vio a Prudencio Aguilar junto a la tinaja. Estaba lívido, con una expresión muy triste, tratando de cegar con un tapón de esparto el hueco de su garganta. No le produjo miedo, sino lástima. Volvió al cuarto a contarle a su esposo lo que había visto, pero él no le hizo caso. Los muertos no salen, dijo. Lo que pasa es que no podemos con el peso de la conciencia. 2 noches después, Úrsula volvió a ver a Prudencio Aguilar en el baño, lavándose con el tapón de esparto la sangre cristalizada del cuello. Otra noche lo vio paseándose bajo la lluvia. José Arcadio Buendía, fastidiado por las alucinaciones de su mujer, salió al patio
armado con la lanza. Allí estaba el muerto, con su una expresión triste. «Vete al carajo», le gritó José Arcadio Buendía. «Cuantas veces regreses, volveré a matarte». Prudencio Aguilar no se fue, ni José Arcadio Buendía se atrevió a arrojar la lanza. Desde entonces no pude dormir. Fue así como emprendieron la travesía de la sierra. El autor va poco a poco habituándonos a la idea de la muerte y de los fantasmas como figuras narrativas, cuyas imágenes tienden a presentarse concretas, reales, traduciendo actitudes y rasgos que responden a la proyección psicológica que poseemos de la persona muerta, lo que justifica el paso gradual de las alucinaciones de Úrsula a la aceptación por parte del propio Buendía de la presencia y de la realidad del fantasma de Prudencio Aguilar. De hecho, una noche y otras noches sucesivas, los dos antiguos enemigos acaban encontrándose uno frente a otro en el vasto y silencioso patio de la casa. José Arcadio Buendía observa a Prudencio Aguilar, que busca agua para limpiarse la sangre de la herida y siente todo el peso de su tremenda soledad. Lo atormentaba la inmensa desolación con que el muerto lo había mirado desde la lluvia, la honda nostalgia con que añoraba a los vivos, la ansiedad con que registraba la casa buscando el agua para mojar su tapón de esparto. «Debe estar sufriendo mucho», le dijo a Úrsula. «Se ve que está muy solo». Todo esto en una atmósfera alucinada que por un lado difumina los contornos del paisaje externo, obstinadamente nocturno. Una noche en que no podía dormir, 2 noches después. Otra noche lo vio, una noche en que lo encontró. Y por otro, intensifica hasta en los mínimos detalles el realismo de la figura y de los gestos de los fantasmas. Estaba lívido, con una expresión muy triste, tratando de cegar con un tapón de esparto el luego de su garganta, etc. Es decir, se configura un sentido de vacío y de gran soledad representado por la imagen de la muerte que Prudencio Aguilar encarna. O quizá, precisamente este último, debiendo traducirla humanamente, parece resistirse y querer huir de ella. No en vano lo vemos acercarse a la demora de los vivos con implorante piedad y de forma progresiva entrar en el patio, en la casa, en la cocina y finalmente los pensamientos de la familia Buendía perturbando su intimidad. Del mismo modo, el símbolo de la muerte, despojado de su aspecto aterrador, acaba precisándose como un evento natural en el conjunto de hechos o más o menos naturales que se producen en Macondo. Es decir, se trata de un recurso del escritor para satisfacer el impulso vital que poseen los personajes, exuberantes e imaginativos, que de otro modo no encontraría espacio suficiente para sus acciones cotidianas, sobre todo para las de la fantasía, lo que explica el porqué de las frecuentes muertes y apariciones en la novela, el paso natural de una parte de la barrera a la otra, permitiendo el lento agrietarse de los muros de la realidad que circundan y encierran a las personas en los hechos y creando con ello la ilusión de una más amplia posibilidad de evasión. Son muchos de hechos los personajes de 100 años de soledad que tardan o se resisten a morir, dando al mismo tiempo la impresión de querer acercarse lo más posibles a esas zonas de la memoria que en el delirio de la mente rememoran los recuerdos ya descoloridos y lejanos en el tiempo. Cuando estaba solo, José Arcadio Buendía se consolaba con el sueño de los cuartos infinitos. Soñaba que se levantaba de la cama, abría la puerta y pasaba a otro cuarto igual, con la misma cama de cabecera de hierro forjado, el mismo sillón de mimbre y el mismo cuadrilo de la Virgen de los Remedios en la pared del fondo. De ese cuarto pasaba a otro exactamente igual, cuya puerta abría para pasar a otro exactamente igual y luego a otro exactamente igual hasta el infinito. Le gustaba irse de cuarto en cuarto como en una galería de espejos paralelos hasta que Prudencio Aguilar, otra vez Prudencio Aguilar, le tocaba el hombro. El laberinto de habitaciones y de espejos que refleja la vacilante figura del viejo colosal macerado por el sol y la lluvia reproduce la inevitable caída de José Arcadio Buendía en la vorágine de la nada.
Es evidente, no obstante, la intención del escritor de querer retrasar el momento, acumulando repeticiones y repeticiones, como buscando una salida, un paso natural que pueda conducir plenamente del mundo de la realidad al final de cualquier realidad. Será precisamente una de las habitaciones de su fantasía, ha escrito en este sentido Cesare Segre, la que lo acoja como cámara mortuaria. Con la muerte, la realidad pierde todo su poder. Mientras tanto, antes de llegar a este límite extremo, gran parte de los protagonistas juega a intentarse la vida, saboreándola ante la cercanía de la muerte, como hace, por ejemplo, el coronel Aureliano Buendía, siempre allí, frente al pelotón del fusilamiento, recordando el fantástico y lejano descubrimiento del hielo. Recuerdo el momento memorable que ahora vuelve a la superficie, prolongando su poder emocional. También el joven impulsivo Arcadio, en el muro de la ejecución, esperando recibir la descarga mortal, recuerda a las personas más queridas, la madre Úrsula, la hija de 8 meses que aún no tenía nombre, el hijo que estaba a punto de nacer y sobre todo a Santa Sofía de la Piedad, con los cabellos derramándose y las pestañas tan largas que parecían artificiales. En realidad, añade el autor, a Buendía no le interesaba la muerte, sino la vida. Por ello, la sensación que experimentó no fue de miedo, sino de nostalgia. Más tarde, con la niebla de la mañana, la nostalgia desaparecerá, dejando el puesto a una inmensa curiosidad, la de quien vive en una incierta franja fronteriza y quiere ampliar, más allá de esta, sus límites de conocimiento. Si es verdad que en el momento final desfilan en nuestra mente en rápida sucesión los hechos más decisivos de nuestra muerte, los personajes de Cien años de soledad, siempre a un paso de la muerte, recoge los fragmentos más disparados, las carencias más íntimas, las pausas, el inmenso fluir de la imaginación, elemento que se sobrepone a la propia realidad, borrando los perfiles y dando la impresión de un continuo estado de delirio que permite permanecer frente a los interminables espejos de los oscuros aposentos de la muerte. En Macondo, país mítico y legendario, también la magia y el descubrimiento científico ayudan inconscientemente a crear la idea de una posible prolongación, o mejor, de una superación de la propia muerte. No es casual que en Macondo, el último rincón no descubierto aún por la muerte, el gitano Melquíades, con el ejemplo de sus frecuentes muertes y reapariciones, acostumbra a los miembros de la familia Buendía a ver la muerte como algo que puede superarse con cualquier juego de la mente o de la fantasía. En este sentido, el recurso de la máquina fotográfica, en cuya placa el mago fijará en una edad eterna a todo el grupo familiar, podría ser el símbolo de un recurrir a las fuentes de lo maravilloso, precisamente la máquina fotográfica, capaz de detener la implacable voracidad del tiempo. Lo confirma indirectamente la identificación por parte del autor de la expresión del rostro de Aureliano con la que tendrá delante del pelotón de ejecución, entre comillas. Aureliano apareció vestido de terciopelo negro, entre Amaranta y Rebeca. Tenía la misma languidez y la misma mirada clarividente que había de tener años más tarde frente al pelotón de fusilamiento. Una identificación que una vez más pone en evidencia la línea sutil que separa y une los momentos de la vida y de la muerte, y que muestra cómo a menudo los primeros introducen elementos de revancha sobre los segundos con la ilusión de alejarlos, fijándolos para siempre en una edad eterna. También el relato de la muerte de Melquíades sigue el ritual absurdo y fantástico al que García Márquez nos tiene habituados desde hace tiempo. La aproximación del momento se anticipa con signos premonitorios. Una tarde, sin embargo, pareció iluminado por una emoción repentina y por las extraordinarias dotes quirománticas del gitano, muerto de fiebre en los médanos de Singapur, preparando el terreno al convencimiento general, especialmente de José Arcadio Buendía, de que Melquíades era inmortal y que por lo tanto su muerte era solo aparente, ficticia. El propio gitano, ante las peticiones de José Arcadio Buendía, insistirá categóricamente: he alcanzado la inmortalidad.
Pero sigamos de cerca la descripción minuciosa de la extraña, hiperbólica muerte del legendario Melquíades. Cuando la respiración de Melquíades empezó a oler, Arcadio lo llevó a bañarse al río los jueves de la mañana. Parecía mejorar, se desnudaba y se metía en el agua junto con los muchachos, y su misterioso sentido de orientación le permitía eludir los sitios profundos y peligrosos. «Somos del agua», dijo en cierta ocasión. Un jueves, antes de que lo llamaron para ir al río, Aureliano lo oyó decir: «He muerto de fiebre en los médanos de Singapur». Ese día se metió en el agua por un mal camino y no lo encontraron hasta la mañana siguiente, varios kilómetros más abajo, varado en un recodo luminoso y con un gallinazo solitario parado en el vientre. José Arcadio Buendía se opuso a que lo enterraran. «Es inmortal», dijo, y él mismo reveló la fórmula de la resurrección. Una vez más, José Arcadio Buendía, ante la insistencia de don Apolinar Mascote, decidido a enterrar el cadáver porque un ahogado insepulto era un peligro para la salud pública, replica con firmeza: «Nada de eso, puesto que está vivo». Melquíades, de hecho, seguirá viviendo de generación en generación, presentándose al final a uno de tantos Aureliano II, mientras éste intentaba descifrar los misteriosos manuscritos dejados por el gitano al abuelo. No tenía más de 40 años, indica el autor, y llevaba puesto el mismo anacrónico chaleco, el mismo sombrero con ala de cuervo del pasado. Al contrario, una muerte rápida y oscura, estamos a punto de decir insignificante, que contrasta profundamente con la gigantesca figura del personaje, es la que toca al vividor y tumultuoso José Arcadio, el cual, volviendo a casa de una partida de caza, muere a causa de un misterioso disparo, homicidio, suicidio. La verdad no se sabrá nunca. José Arcadio morirá sin pensamiento, sin recuerdo, sin ninguna imagen de la muerte, contradiciendo lo que es la característica peculiar de la novela, que tiende a una acción de reconstrucción y de síntesis psicológica de los breves, al mismo tiempo que larguísimos momentos que preceden a la muerte inexorable. Tal contraste aparente que en principio parece oponerse a los precedentes ejemplos examinados, donde el autor daba particular importancia a la recuperación de la fantasía y de la memoria de los personajes, se justifica con la metáfora surrealista del reguero de sangre que de la casa del muerto corre hasta la habitación de Úrsula. Su doble recorrida de ida y vuelta es seguido por el escritor con una lentitud y una minuciosidad desesperante que no voy a leer para ahorrar tiempo. De toda la vida de José Arcadio, pues, la muerte recoge solo alguna brizna de vitalidad, un hilo sutil de sangre que sigue fluyendo, abriéndose paso y camino hasta reclamar la atención de Úrsula, para mostrarle el espectáculo del inmenso cuerpo tatuado del hijo, que será después sometido a todo tipo de lavados inútiles, porque la imagen de grandeza y desmesurada fuerza física que la figura de José Arcadio representa, en este sentido el tatuaje es un evidente símbolo externo, resistirá a cualquier tipo de disolución corrosiva, como resistirá el olor de la pólvora del disparo que emana su cadáver, encerrado herméticamente en una caja especial. Durante muchos años el olor de la pólvora seguirá emanándose persistente del cementerio de Macondo, viciando el aire del pueblo, y de nada servirá reforzar la tumba con muros superpuestos, ni echar dentro ceniza apelmazada, aserrín y cal viva. La llamada de José Arcadio sobrevivirá mucho tiempo, confundida con una fuerte sensación olfativa, que es al mismo tiempo evocación de la vida, de su vida tumultuosa, y recuerdo de una muerte tan misteriosa que no puede olvidarse. En 100 años de soledad, la temática de la muerte se presenta además rica en ejemplos y figuras emblemáticas, como la de Remedios la Bella, la ingenua y turbadora jovencita, indiferente a los efectos del amor que provoca a los hombres. También el cuerpo de Remedios emana un olor, un irresistible hálito de perturbación, una ráfaga de tormento, cuyos efectos persisten mucho de tiempo después de su paso.
llegando hasta los pueblos vecinos y atrayendo a grupos nutridos de jóvenes ansiosos y desesperados. Incluso hombres expertos en trastornos de amor no consiguen librarse de la atracción ejercida por el olor natural de Remedios, cuya vista provoca fenómenos de turbación general y sobre todo misteriosas desgracias. La muerte del joven comandante de la guardia, encontrado exánime en la ventana, la desgraciada caída en el baño del ardiente forastero y finalmente el trágico final del temerario agresor, aplastado por los cascos del caballo. García Márquez afirma que Remedios poseía poderes de muerte y que su olor seguía torturando a los hombres más allá de la muerte, hasta el polvo de sus huesos. Es decir, la belleza no coincide, como sería lógico, con el amor, sino con la imagen de la muerte. Está claro que el escritor ha querido fijar en esta serie de trágicos enamorados la alegoría del poder mortal encerrado en la belleza de Remedios. La joven, símbolo ignaro de tan extraordinario poder, permanecerá inmune a cualquier tipo de enfermedad y a toda corrupción exterior. Su hermoso cuerpo ascenderá al cielo una tarde de septiembre, mientras estaba doblando sábanas con Amaranta. Un viento misterioso la elevó hacia lo alto, llevándola a la inmensidad de los cielos. Otra figura que se infiere en nuestra disertación sobre la muerte es la de Amaranta. Podemos decir que la esencia de Amaranta se resume en la exaltación misma de la muerte y en la disposición a quererse identificar con su imagen viva, de lo que dan prueba su predilección y el gran celo que muestra por los ritos fúnebres, la familiaridad de Amaranta con los ritos de la muerte, sus relaciones con la muerte, hasta llegar a convertirse no solo en una especialista, sino de hecho en una virtuosa en este campo. En la mente alucinada de Amaranta, la muerte encuentra el terreno más apto para extenderse y enriquecerse con extraños matices, aprovechando la inmensa soledad en la que el resentimiento ha confinado a la mujer desde hace tiempo. La soledad es otra constante, la compañera indispensable de la muerte. Casi todos los personajes de Cien años de soledad acaban viéndose afectados por ella, directa o indirectamente. Pero en Amaranta incluso la soledad, inconmensurable y obstinada, debe ceder al puesto a la inquebrantable voluntad de odio con la que persigue a Rebeca. Día a día, hora tras hora, Amaranta vive su porción de muerte con una voluntad y una fantasía que recuerda mucho las pantomimias fúnebres de los pueblos primitivos. Su diálogo continuo con Ultratumba no es sino un modo refinado, un transfer psicológico de sorda venganza personal. Desea tanto la muerte de su rival que, incapaz de provocarla, acaba viviéndola directamente. El personaje de Amaranta es representativo además de una particular tipología femenina ligada a la idea de la muerte que encarna. Esta tendería a mostrar un aspecto masoquista en la ostentación de las heridas que voluntariamente se inflige, primero a rechazar al enamorado Pietro Crespi, después con el acto autopunitivo de la mano quemada. Incluso este último gesto en realidad responde a un preciso significado. La mujer quiere sumar a la mano herida un nuevo símbolo fúnebre, la venda negra, que llevará celosamente hasta la muerte. Tal masoquismo se resume en la actitud de la mujer ante el espejo, cuando Amaranta, en la inminencia de la muerte, contempla complacida el estado de su lenta destrucción física. Luego le pidió a Úrsula un espejo y por primera vez en más de 40 años vio su rostro devastado por la edad y el martirio y se sorprendió de cuánto se parecía a la imagen mental que tenía de sí misma. Habituada al diálogo con la muerte, cuando ésta finalmente se presenta, Amaranta no duda mínimamente en reconocerla. Además, la muerte se le aparece con un aspecto común y familiar, con cierto parecido a Pilar Ternera, dice Márquez. Y como Pilar Ternera se complace en intercambiar con ella algunas palabras entre una puntada y otra de la costura, pidiéndole incluso que le enhebre la aguja.
La única orden que la muerte da a Amaranta es que se prepara a tejer su propio sudario, fijando el inicio del trabajo el 6 de abril. Una fecha casual, naturalmente, pero que la intención del autor tiene la finalidad de poner el acento sobre la expansión del tiempo, el largo tiempo de la muerte de la mujer, que se dilata durante años, menguando a medida que crece la tela, mientras a su alrededor los contornos de las cosas se desvanecen. El 5 de febrero, a las 8 de la mañana, Amaranta da la última puntada y anuncia contemporáneamente su próximo fin. Como acto reparador de una existencia vivida en el odio y en el rencor, esta se compromete a llevar al más allá a los difuntos de Macondo las cartas y los mensajes de los parientes. La vida continúa, absurda y irreal, íntimamente ligada a una imagen fantástica de la muerte. En los breves instantes que preceden al momento final, mientras el tiempo parece detenido y suspenso, los gestos, las acciones de la moribunda aumentan, se multiplican. Amaranta, lúcida y dinámica, llama al carpintero para las medidas de las cajas, dispone el ataúd una muda, da órdenes para la entrega de las cartas y al final se concede un baño purificador. Cuando la muerte llega, la encuentra tendida en los cojines, sus largas trenzas sobre las orejas, dispuesta para el largo viaje. Otro personaje en torno al que rueda tanta imagen de la muerte es la progenitora Úrsula, ya ultracentenaria y cercana a su fin. La última vez que la habían ayudado a sacar la cuenta de su edad, la habían calculado entre los 115 y los 122 años. En realidad, hechos y personas, hijos y parientes, toda la historia de Macondo habían pasado ante sus ojos y ahora continuaba a vivir en ella, confundidos con el presente. Mientras a su alrededor todo se derrumba y los insectos invaden la casa, Úrsula, abrasada por la fiebre de la actividad, intenta poner fin a tanta ruina, con la esperanza de escapar a la catástrofe que está a punto de abatirse sobre la familia. Pero también para ella, como para Amaranta, el tiempo se detiene. No pasaba, escribe Márquez, daba vueltas alrededor. El intento de romper el cerco que va cerrándose la lleva hacia atrás en el pasado, entre hijos y nietos que ahora en su mente alterada se confunden con los bisnietos. Los mismos nombres, que se repite de generación en generación, sustentando la tesis de una única historia en la novela, un único personaje, hombre y mujer al mismo tiempo, en la imposibilidad de distinguir las personas vivas de los difuntos, testimoniando una línea de continuidad que se prolonga más allá de los umbrales de la muerte. Pero Úrsula, el cuerpo encogido y momificado, escribe Márquez, era una ciruela pasa perdida dentro del camisón, no quiere rendirse a la muerte. A cuantos la cree ya muerta grita que está viva y solo al final, cediendo a la evidencia, inicia las interminables oraciones y consejos entre los cuales, entre comillas, que ningún buen día fuera a casarse con nadie de su misma sangre, porque nacían los hijos con cola de puerco. La muerte de Úrsula señala el final de Macondo. La terrible maldición caerá sobre su bisnieta Amaranta Úrsula, cuyo hijo, nacido con la cola de puerco, será devorado por las hormigas. Úrsula y Amaranta Úrsula, la homonimia es significativa, abren y cierran una historia, la de la larga muerte de 100 años de soledad. Muchas gracias. Gracias, profesor Morelli. Bueno, dada mi incapacidad para imponer medidas drásticas, ruego a los que van a hablar a continuación que hagan algo por mí y se ajusten, si es posible, 15 minutos. A continuación va a hablar Trinidad Barrera, mi querida colega y amiga de la Universidad de Sevilla, que sin duda es una de nuestras mejores conocedoras de la literatura hispanoamericana contemporánea y de otras. Tiene la palabra. Muchas gracias. Intentaré ajustarme a los 15 minutos. Por favor, si me dicen cualquier cosa, yo sí soy disciplinada.
Voy a... ¿No se oye? ¿Ya? Ya. Bueno, yo voy a hacer una lectura personal de uno de los cuentos peregrinos, concretamente de Buen Viaje, señor presidente. 20 años después de la publicación del volumen de cuentos La increíble y triste historia de la Cándida de Heréndira, Gabriel García Márquez saca a la luz esta nueva colección de relatos peregrinos que tienen, entre otros hilos comunes, el ser cada uno fruto de una experiencia en algún punto del mundo distinto al origen de sus personajes. Si bien es cierto que, como él mismo relata en el prólogo de este libro, algunos de ellos habían sido publicados con anterioridad en periódicos o revistas y otros habían sido guiones de cine o notas periodísticas, solo ahora, al reunirlos en un volumen, recobran su sentido y sobre todo muestran una fuerte unidad, pues cada una de las piezas de este conjunto son diversos fragmentos de una misma realidad, la del latinoamericano fuera de su continente. La unidad interna de tono y estilo que dice perseguir con ello se logra perfectamente. Su simple lectura nos enfrenta con algo inusual hasta el momento en la narrativa de García Márquez: el abandono de un contexto propio, caribeño, ya sea macondino o no. Sin embargo, esta impresión cierta se desdibuja con facilidad en buena parte de los 12 relatos, porque sus protagonistas cargan con sus hábitos, costumbres, supersticiones o nostalgia de desplazados desde las primeras líneas. Es el caso de Prudencia Linero, por ejemplo, que nada más llegar al puerto de Nápoles piensa que éste tenía el mismo olor del puerto de Riohacha, o el del joven que prevé su muerte con una certidumbre caribe que no podía ser entendida por una banda de nórdicos racionalistas. María dos Prazeres, pese a llevar toda una vida en Barcelona, aún recuerda el Amazonas desbordado y el cementerio de Manaus. Las alusiones internas a escritores o amigos de García Márquez son también frecuentes a lo largo de estos relatos, desde Meseser a Pablo Neruda o Otero Silva, y nos remiten lógicamente también a su continente. La riqueza de estos cuentos resulta tan tentadora que una lectura de los 12 relatos nos llevaría a la exploración de viejos motivos, pero también al descubrimiento de nuevas rutas, como el terror psicológico del relato Solo vine a hablar por teléfono, más en la línea de algunos cuentos de Bioy Casares, el atajo, por ejemplo, que de las habituales en él, o bien la puesta en escena de lo fantástico cotidiano, con ecos cortasarianos en el cuento La luz es como el agua. Limitaciones de tiempo y espacio me lleva a centrarme concretamente en Buen Viaje, señor presidente. El argumento es muy simple. Un exgobernador caribeño, derrocado por un golpe militar y ya en el exilio desde hace años, regresa a Ginebra, la ciudad en la que estudió de joven, para intentar poner remedio a una enfermedad que le aqueja y que supone grave. El presidente, de 73 años, es un hombre elegante, de modales refinados y aún atractivo para su edad. El encuentro allí con una pareja de compatriotas humildes, las extrañas relaciones que se establecen entre los tres y el éxito de su intervención quirúrgica vendrán a invertir el resultado temido y esperado desde las primeras líneas del relato. El cuento está dividido en 4 secuencias marcadas por el propio escritor con unos espacios en blanco, a las que he titulado El encuentro, la cena, las joyas y la operación. Cada una de ellas tiene su espacio y tiempo propio. Es como si la realidad se hubiese fragmentado en 4 momentos significativos de la historia. Prácticamente son los nudos del relato que permiten el avance de la acción dentro de una secuencia temporal lineal que termina transformando en vida la prevista muerte inicial, sinónimo de poder y gloria, con lo que el círculo se cierra y remite al protagonista a la reencarnación de un pasado propio que parecía en principio sepultado y cancelado. Muchas son las constantes de García Márquez que florecen en la escritura de este relato. La soledad, el cariño, la solidaridad, la muerte, el poder, el tiempo climático elegido, el otoño, incluso las caracterizaciones de los 3 personajes en juego, el presidente, Homero Rey y Lázara Davis. El inicio del cuento marca la simultaneidad de los estragos del tiempo cronológico con el de la vida del presidente. Hojas amarillas, parque solitario, cisnes polvorientos, son el marco ideal para pensar en la muerte, muerte de la naturaleza, muerte de la vida, que contrastan con un tiempo pasado de juventud del protagonista que en su memoria adquiere los tintes contrarios. Poco después sabremos que es octubre, que ha llegado el otoño, solo que aquí, en Ginebra, no se caracteriza por las lluvias torrenciales a las que nos tenían acostumbrados los espacios caribeños.
El recuerdo del coronel no tiene quien le escriba, no ha hecho más que empezar. Nuestro hombre espera la muerte tras la noticia de una intervención quirúrgica delicada. A su condición dolorosa de desterrado, de desconocido en la ciudad, de desconocidos ilustres, se suma la amarga noticia, pero sobre todo la premonición, repetidamente comprobada a lo largo del texto, de que le espera la muerte. Son los pozos del café los que hablan, los que escriben el destino, y en ellos se leía la incertidumbre. Solo al final, cuando desde su tierra le escribe a la pareja para contarle el giro total de su vida, admite, y cito textualmente, que ya no leía al fondo de la taza porque sus pronósticos le resultaban álgidos. Su caso es el mismo que el de María dos Prazeres, protagonista de un cuento homónimo, porque también ella, que esperaba y preparaba su muerte, comprende al final, cuando encuentra el amor de aquel joven, el error de su interpretación del sueño premonitorio, que le había cambiado la vida durante 3 años. Y es que el tema de las supersticiones, premoniciones, signos zodiacales, etc., aparecen finamente burlados por el narrador. Lázara, que nunca pudo cumplir el sueño de ganarse la vida como astróloga de millonarios, se precia de adivinar el signo zodiacal de sus interlocutores, aunque el joyero resultara un Acuario y no un Virgo, como ella supuso. No es la primera vez que en la escritura de García Márquez resultan equivocados los pronósticos. Ya le pasó a la madre de Santiago Nazar, cuyo sueño no fue correctamente interpretado y contribuyó con ello indirectamente a la tragedia de su hijo. En el volumen que estamos tratando se incluye un relato, Me alquilo para soñar, que vuelve a retomar este tema del valor premonitorio de los sueños y su importancia en la vida de las personas. La riqueza del retrato de los personajes es habitual en el escritor colombiano. Aquí el protagonista se nos presenta con una dignidad y altivez próximas a la del coronel de la novela citada. De edad parecida a aquel, ambos vieron perder la vida de su único hijo por activismo político, aunque las circunstancias, o más bien el pasado de uno y otro, son diferentes. Sin embargo, un aire de familia, consciente o inconsciente, se desliza a la hora de presentarnos a nuestro protagonista, porque uno y otro ven cómo sus necesidades aumentan a medida que sus bienes disminuyen. Ambos son hombres de firmeza, tienen tendencia al heroísmo, al desencanto sosegado, posiblemente por lo mucho vivido, pero al contrario del coronel, el presidente, aunque se dispone conscientemente a morir, no ocurre así en su subconsciente, por eso triunfa la vida. Espera la muerte sin desesperanza, una muerte esquiva que se niega por el momento a su cita. Circunstancia que aprovechará para volver de nuevo sobre sus pasos, la gloria del poder y el rescate como complemento de una serie de placeres postergados. Nuestro hombre se orienta hacia el futuro porque en el fondo le alienta una oculta posibilidad, vencer a la muerte. Ocurre que aquí prevalece un final feliz que contrasta con el aire de tragedia de otras novelas y cuentos del colombiano, aunque detrás se espera la tragedia aplazada de nuevo. El paralelismo con María dos Prazeres es otra vez oportuno. También ella, en el ocaso de su vida, cuando esperaba la muerte, renace y retoma su oficio. La reflexión sobre el poder y la soledad son inevitables a la hora de contemplar su figura, y a este respecto, el recuerdo del patriarca es casi obligado. La imagen patriarcal se encuentra profundamente arraigada en las mentalidades populares latinoamericanas como parte de un sistema de mitologías y creencias, y eso es algo que se aprecia muy bien en la mezcla de admiración y rechazo que sienten tanto Homero como Lázara, sentimientos que van progresivamente cambiando hasta llegar a la solidaridad y al cariño sin más. Ambos son dos humildes trabajadores fuera de su patria que sufren el hechizo paulatino de la prestancia y el poder que representaba el presidente. Incluso la más reacia, Lázara, se siente poco a poco prisionera de su atractivo. Cuando aparece en su casa para la cena, que a sus espaldas fraguó su marido, su impresión no pudo ser más negativa. Dice, lo vio como esperaba verlo, falso y rapaz. Le pareció impertinente, le pareció más tacaño que nunca, le pareció insolente, le pareció duro de corazón, lo odió. Sin embargo, líneas antes se nos había dicho, y cito, que ella se impresionó con su hermosura viril y sus maneras de príncipe.
y tras terminar la cena, Lázara reconocía, cito, que era uno de los hombres más bellos que había visto, con un poder de seducción devastadora y una virilidad de cemental, para después añadir que no soportaba ni sus alardes de humildad, ni sus ínfulas de asceta, ni la hipocresía de su desdén por el poder. En la secuencia tercera, Lázara se declara vencida y acepta vender las joyas del presidente. A partir de ese momento, el corazón de la mulata de entrañas tiernas se abrirá hasta el extremo de agotar los ahorros de sus hijos para hacer frente a los últimos gastos de aquel. Su marido, Homero, es retratado como idealista desde el comienzo y casi no ofrece resistencia a su hálito. Ambos terminan rendidos y arruinados, pero contentos, porque todo el sacrificio lo han hecho con el mismo cariño que si se tratara de su hijo mayor. Una lección de solidaridad parece desprenderse de la actitud del matrimonio, cuya ayuda al presidente se descarga del posible interés inicial para hacer simple y llanamente la ayuda a un compatriota en apuros. El telón de fondo de la producción de García Márquez está marcada, como es bien sabido, por la soledad, donde confluyen otras constantes. En este relato los tres personajes comparten la soledad del emigrado, aunque las causas sean muy distintas. Poco importa que el presidente sea un desterrado ilustre o que Homero sea un desterrado sin porvenir. El resultado es el mismo mientras están en Ginebra. La dignidad a la hora de sobrellevar la pobreza es otro de los elementos aunadores del texto. E incluso los personajes tienen un aire vagamente anacrónico en una Ginebra contemporánea, especialmente por sus formas reflexivas de vestir, mezcla de pobreza y orgullo de sus orígenes, que denuncian, en último término, un cariño a su pasado y al mundo del que proceden. Así Lázara, ante la cena con el presidente, cito, se había puesto la bata africana de sus noches de fiesta y sus collares y pulseras de santería. No se podría decir a este respecto que hay en García Márquez parodia en esta forma de representar un destino caribeño en Europa, como pudiera verla en el Cortázar de 62 Modelo para armar. Pero sí es cierto que a su manera los tres personajes en juego representan el destierro en que se sitúa tradicionalmente el latinoamericano frente al viejo continente. Nuestro protagonista va desprendiéndose de sus escasas joyas con naturalidad y orgullo, si exceptuamos el bastón con incrustaciones de nácar, regalo de Césaire, que se quiebra en el momento de la despedida. Como símbolo del apoyo que precisa la vejez, resulta un estaba saltándome cosas por correr, un elemento premonitorio del final de su historia, cuando decide recuperar el presidente el poder, la fuerza para la que no se precisa tercer brazo. Por eso, cuando regresa a su tierra, Césaire le regala otro bastón y él decide no usarlo. Pese a que este presidente es presentado como legal, derrocado por un golpe militar, el poder absoluto siempre genera fantasmas y algunos ecos del patriarca marquiano pueden advertirse también. Como en aquel patriarca en el otoño de su vida, se destaca en este su condición de ser humano que siente emociones, soledad, miedo, pero sobre todo su aferramiento a la vida y al poder frente a la proximidad de la muerte. La noticia que le dan por muerto, leídas irónicamente desde el exilio de la Martinica, ya es un recurso habitual. En este relato no aparece la violencia, aunque es aludida en más de una ocasión. Se diría que es un relato construido sobre la malla de un pasado violento, pues sus personajes la han sufrido en carne propia. Son sobrevivientes a un pasado tumultuoso, pero en palabras de García Márquez, esa pausa está remendada con telarañas. La violencia volverá, como presumiblemente se sospecha ante la noticia de que el presidente ha decidido regresar al poder. También es curioso en este relato la diversa caracterización de las dos tipologías tan comunes en García Márquez entre hombres y mujeres. Aquí aparece la típica mujer de sus relatos y cuentos como mujer fuerte, práctica, que actúa con sentido común, algo así como el ejemplo de esa Tauro voluntariosa que es Lázara, y por el contrario frecuenta en su narrativa, y aquí también se puede advertir, un prototipo de varón impráctico, soñador, como es el caso de Homero, irónicamente apellidado rey de la casa, cuando la reina absoluta del destino familiar es sin duda Lázara. También como la esposa del coronel, Lázara intenta limar las ilusiones y fantasías de su marido.
El tratamiento del tiempo es el habitual en García Márquez. En el texto se marcan los tiempos relativos, mientras que el tiempo absoluto es indeterminable, e incluso la fecha del relato ha sido sustituida por la referencia a ciclos temporales, concretamente los jueves, excepto al final del relato, que cambia un poco la cronología. El título mismo del cuento juega con la polisemia. La irónica simplicidad del título marca el valor de lo inaudito. El buen viaje, en un sentido literal, es explicado al final del libro, cuando el presidente comenta en su carta al matrimonio que el viaje a Ginebra había sido providencial, pero también buen viaje son las dos palabras de despedida del matrimonio rey al presidente, y buen viaje también se podría tomar simbólicamente como una despedida hacia la muerte. Y ya termino. Todos los elementos, he quedado con bastantes elementos del cuento que no he podido comentar aquí por cuestiones de tiempo, pero en fin, concluyo ya con unas breves líneas diciendo que todos los elementos que he ido rastreando en este relato nos remiten a un García Márquez que aquí abandona por el momento el realismo mágico, sin que ello signifique el alejamiento de su mundo, de sus claves metafóricas, del desvalimiento de la condición humana, pero sobre todo ese prodigioso arte de contar que sigue fascinando como el primer día. Su escritura es poseedora de una magia y un embrujo que transfigura todo lo que toca, y en este sentido he querido traer aquí una lectura, la mía, de uno de esos cuentos peregrinos, palabra que adquiere en este relato, además de su significado literal, andar uno por tierras extrañas, el también figurado de estar en esta vida en que se camina a la patria celestial. Un fragmento, un ejemplo del paso de la vida a la muerte, cuya metáfora puede ser muy bien el relato que acabo de comentar. Nada más, muchas gracias. Gracias. Bueno, es el turno de Carlos Meneses, el distinguido investigador peruano afincado en Palma de Mallorca y a quien yo nunca agradeceré lo suficiente las investigaciones realizadas en torno a pasiones personales como Darío, sobre todo como Jorge Luis Borges. Carlos Meneses tiene la palabra. Voy a intentar abreviar el trabajo sobre Heréndira. Gracias. Cuando García Márquez publicó la increíble y triste historia de la Cándida Heréndira y su abuela desalmada, cuya primera edición apareció en Barcelona en el 72, y era dueño de una amplia bibliografía, naturalmente seguía teniendo como cúspide sus 100 años de soledad, y aunque no se apartaba de su tierra colombiana ni del furioso calor caribeño, trazaba una historia llena de presencias irreales, de frutos de la fantasía, de huellas de una particular realidad dispuesta a no ceder ante las leyes de la lógica, como ya había sucedido en sus novelas anteriores, y hacía girar todo en torno a tres personajes disímiles, capaces de erigir una leyenda criolla suspendida en lo alto de la magia por hilos trenzados de hiel y miel. En ningún momento el autor olvida que, además de la imaginación, y aunque la historia derive por rutas de penuria, quien debe ponerse triste si su sensibilidad así lo dispone, no ha de ser él, sino el lector, y que por lo tanto el tono en que ha de hacer discurrir la historia ha de ser el de humor adobado por la ironía, anulando todo atisbo de frivolidad y procurando que sean los propios personajes quienes se encarguen de transmitir el espíritu que encierra la historia. Nunca García Márquez le dio la espalda a la realidad de su pueblo, que equivale a decir la realidad de América Latina. Siempre licuó esa realidad en los jugos mágicos, en el sortilegio de seres entre normales y míticos, en las pócimas multicolores brotadas de los altares de la propia tierra. Sus cuentos, sus novelas siempre tuvieron sitio para los brujos, las hechiceras, los adivinos, las curanderas, para vislumbrar lo que pasaría mañana y sobrecogerse eternamente por lo sucedido ayer. Y no darle espalda a la realidad de su gente significa fotografiar las voces, medir el peso de cada grano de polvo, descubrir a través de las carcajadas la esencia de esas alegrías, o el brillo y la salinidad de las lágrimas, la vieja motivación de ese dolor. Los excelentes decorados imaginativos
la magia que interpone entre los ojos del lector y la cruda realidad que siempre quiere contar, llámese fantasía, hechicería, brujería, dejan transparentar el otro objetivo, el gran objetivo de la literatura de García Márquez, qué son y cómo se desenvuelven los pueblos latinoamericanos. En la increíble historia de la cándida Heréndira y de su abuela desarmada, el sentido del humor persigue al lector en cada línea. La historia es deliciosa, puede hacer sonreír y hasta reír. Parece que se va viendo una película de dibujos animados, tachonada de momentos causantes de hilaridad. La actitud de la obesa abuela, el comportamiento sumiso de la nieta, la triste ingenuidad del enamorado Ulises conforman un ambiente más que emotivo, festivo. A pesar de la desgracia de la chica catorceñera que está esclavizada y prostituida por su propia abuela, de las torpes intervenciones del enamorado angelical que podrían crear un clima de pesadumbre. La sordidez del ambiente en que se mueven estos personajes se desprende del comportamiento de ellos mismos. El narrador no se esfuerza por dar pinceladas grises o negras, estas emanan de los pueblos que sirven de escenarios, de esa violencia que García Márquez reviste de humor y que convierte en vivaz y hasta en asombrosa cuando espolvorea sobre la truculencia la simbología fantástica que le es tan familiar. Pero no utiliza ese decorado de fiesta o de risa o de burla como un biombo, como un disfraz para evitar que se vea la realidad que está detrás al alcance de todas las miradas, sino como engalamiento del relato. Heréndira vive cruelmente dominada por su propia sangre. Debe pagar las consecuencias de un descuido y la única forma como ella debe cubrir esa enorme deuda, el incendio de casa y de enseres de la abuela, es siendo vendida a todos los hombres que encuentre a su paso, calculándose en años, muchos años, el tiempo en que conseguirá reunir el dinero que devuelva la pérdida que ha tenido la abuela. Heréndira, como la Cenicienta del cuento de los hermanos Grimm, necesita a alguien que la ayude a escapar de la trampa que le ha tendido el destino. Un hombre que se enamore de ella y la aleje de la barbarie. La clásica Cenicienta encontró un príncipe, o el príncipe la halló a ella, pero esta bella muchacha de los Grimm no vendía su cuerpo a cuanto hombre lo quisiera. Era explotada por la madrastra y hermanastras, humillada realizando las más duras y desagradables tareas de la casa. Estaba condenada a vivir eternamente así, hasta que por arte de magia el espíritu de su madre muerta, se supone, consigue despertar la pasión del príncipe que se desposaría con ella. La heroína de García Márquez, nacida siglo y medio después de aquella Cenicienta, ya no acude a su madre para rogarle que la ayude, ni su objetivo es el matrimonio como con un príncipe que encarne ternura y poder. La dureza de vida a que ha sido sometida la ha hecho también dura ella, ha endurecido su espíritu, delicado de adolescente. Sabe que su salvación reside en eliminar a su abuela, pero no se atreve a hacerlo con mano propia. Sabe también el valor del dinero y conoce su importancia. Quiere, por lo tanto, libertad, pero unida a ese dinero que la abuela ha ido ahorrando con el vil trabajo a que ha sido sometida ella. En la hórrida carrera de prostituta, Heréndira ha olvidado buena parte de su ternura, ha dejado tras de sí toda la posibilidad de enamorarse, exclusivamente sabe adornarse lo mejor posible para gustar a su clientela que la abuela, con gran experiencia, siempre consigue atraer. A Heréndira, si la historia de Gabo hubiese tomado la vía del cuento del siglo pasado, le hubiese hecho falta ese príncipe de la naturaleza que se aproximó emocionado a la Cenicienta. Pero esta historia latinoamericana no pretende solamente divertir o mostrar los tristes trazos grises de su desgracia. También contiene otras intenciones. Heréndira ha de ser rescatada, liberada, pero por aquel capaz de conseguirlo, el héroe bello y valiente no asoma, no existe. Quien aparece es un chico timorato, un mestizo de holandés e india colombiana, un apasionado con aspecto de ángel, joven y apuesto, ingenuo y exaltado. Carece del temple y la experiencia necesarias para romper las cadenas que atan a su amada a las garras de la desarmada abuela. Fracasa en todos los intentos de eliminarla, tal como lo desea y se lo pide la nieta. El amor que siente por ella no es suficiente para hacerle brotar esas características de Adalid que las circunstancias precisan. Heréndira consigue su libertad, pero sin Ulises,
La delicada adolescente ya es una mujer a pesar de su corta edad, una mujer con una experiencia de adulta, dispuesta a luchar por una situación mejor, situación que se ha de interpretar como de nivel económico. Han caído de su espíritu los escrúpulos, los temores juveniles, todo lastre moral y ético que pueda frenar sus ímpetus de grandeza, su delirio de ser lo que fue su abuela. La generación mayor, en este caso doblemente mayor, pues no está presente el eslabón entre la abuela y la nieta, corrompe a la nueva generación, le traslada todos sus taras, la contamina de sus ansias obsesivas y exclusivamente materiales, le trasplanta su gélido corazón y la prepara para hacer la vida más despiadada. Heréndira, libre de la abuela y de su enamorado, huye. El amor no es atadura, aunque lo real es que no ama. Lo claro es que deseaba solo tener unas alas que se fabricaran con las joyas y el dinero de la abuela muerta, y huye hacia lejanas tierras, con toda la lección aprendida y el malestar de no haber hallado un hombre bizarro y valiente. Nada importa a Heréndira, como nada puede importar a quien ha sido vejado como lo había sido ella. Anulada su adolescencia, quebrada su primerísima juventud, mancillados sus sueños que empezaban a nacer. Ulises, el rubio ángel nacido de pareja dispar, como es la formada por un inmigrante de los Países Bajos y una india colombiana, está dispuesto a otorgar toda la ayuda que ella solicita, desconociendo que en la vida no todo es buena voluntad. Sus indecisiones, sus temores y torpezas impiden que la ansiedad de justicia se cumpla con certeza. Heréndira hubiese necesitado no el héroe ni el príncipe azul clásico, sino el hombre moderadamente enamorado, capaz de cercenarle la vida a la desarmada abuela y ofrecerle a la nieta la posibilidad de una vida que contemple, por lo menos en proporciones iguales, lo material y lo espiritual, que haga comprender las dimensiones de la verdadera libertad. Pero ese hombre, llámese príncipe, titúlese héroe o líder, no apareció en sus días de servidumbre. Ulises no tuvo alternativa. La chica no conoció más modelo de ser humano que el mostrado por la abuela. El endurecimiento de Heréndira se va produciendo poco a poco hasta el momento en que parece descender aceleradamente por una pendiente. Por eso, cuando toma la decisión de utilizar a su enamorado para eliminar a la abuela, se comporta despiadadamente. Le pregunta a Ulises, cito, sin un quebranto mínimo de voz, ¿te atreverías a matarla? Tomado de sorpresa, Ulises no supo qué contestar. ¿Quién sabe?, dijo. ¿Tú te atreves? Yo no puedo, dijo Heréndira, porque es mi abuela. Entonces Ulises observó otra vez el enorme cuerpo dormido, como midiendo su cantidad de vida, y decidió, por ti soy capaz de todo. El hermoso joven rubio, robador de naranjas de oro que cultivaba su padre, con tal de darle satisfacciones a su amada, puso empeño pero no tacto. Su primer intento fue ofreciendo a la abuela una tarta bañada con crema mezclada de arsénico, postre que la abuela ingirió feliz y que solo consiguió hacerle perder pelo y causarle ligeros trastornos de memoria. Heréndira, molesta por el mal resultado de la operación Tarta, recriminó duramente al novel asesino. Cito, Heréndira lo atravesó con una mirada mortal. Lo que pasa es que tú no sirves para matar a nadie. Ulises se impresionó tanto con la crudeza del reproche que se evadió de la carpa. El segundo intento asesino de Ulises, tomado por iniciativa propia, consistió en colocar pólvora en el piano que tocaba la abuela y encender una larga mecha desde fuera de la carpa en la que habitaba. La pólvora mojada no estalló, causó fuego, produjo quemaduras en el cuerpo de la vieja y llamaradas que la misma mujer pudo apagar. Sin duda, temeroso de un nuevo reproche de la chica, se lanzó en un tercer intento. Cuchillo en mano, entró decidido a ultimar a la vieja, que había recibido las primeras curaciones de parte de su nieta. Fueron varias cuchilladas y una dura pelea porque la abuela mantenía intacta la fuerza de sus brazos de oso. Cuando la nueva operación, exterminio, estaba en sus últimos instantes, Heréndira apareció en la entrada con el platón en la mano y observó la lucha con una impavidez criminal. El joven amante realizó un último esfuerzo, superó la férrea defensa de la abuela y le propinó nuevas cuchilladas, abriéndole heridas enormes por las que vio la vida. Heréndira puso entonces el platón en una mesa, se inclinó sobre la abuela, escudriñándola sin tocarla, y cuando se convenció de que estaba muerta, su rostro adquirió de golpe toda la madurez de persona mayor que no le habían dado sus 20 años de infortunio.
Con movimientos rápidos y precisos, cogió el chaleco de oro y salió de la carpa. Esa imagen de mujer mayor contrasta nítidamente con la que el narrador había dado al empezar la historia y viene a demostrar el poderoso cambio que se había operado en la nieta tras los años del vil ejercicio a que había sido sometida. La descripción de la chica poco antes del incendio, que determinaría la gran deuda con su abuela y como única alternativa la obligación de pagarla prostituyéndose, la mostraba frágil. Cito: la nieta había cumplido apenas los 14 años y era lánguida y de huesos tiernos y demasiado mansa para su edad. García Márquez refleja en Heréndira la actitud del subordinado, el comportamiento del colonizado, la crueldad o extermina o endurece. El endurecimiento no solo sirve para soportar las embestidas del destino, es también ingrediente utilizado para abrirse paso en una sociedad deshumanizada. La abuela le había pronosticado a la nieta inmediatamente después del incendio que redujo su casa a escombros y le hizo perder todos sus muebles y muchos de sus recuerdos. Cito: mi pobre niña, suspiró, no te alcanzará la vida para pagarme este percance. Y el pronóstico se hubiese cumplido al pie de la letra de no haber sido por la intervención de Ulises, torpe y timorato, pero conducido férvidamente por el amor, cumplió el objetivo deseado por Heréndira. La escena final de la historia no refleja felicidad para la pareja, ni agradecimiento de la liberada hacia su liberador. A Heréndira lo único que le interesa es alejarse de ese lugar, pero hacerlo llevándose con ella el chaleco de oro que guardaba la vieja sobre su cuerpo. Huyó dejando atrás el mar primero, cito, huyó dejando atrás el mar primero, el desierto después. No le importaban los gritos de Ulises, a quien los indios sirvientes de la abuela, cito nuevamente, lo alcanzaron tirado boca abajo en la playa, llorando de soledad y de miedo. Mientras que de Heréndira, cito, jamás se llegó a tener la menor noticia de ella, ni se encontró vestigio más ínfimo de su desgracia. Gracias. Bueno, es el turno de Blas Matamoros, destacado narrador argentino, destacado ensayista hispanoamericano y responsable fundamental de la buena marcha de la revista Cuadernos Hispanoamericanos. Blas Matamoros tiene la palabra. Bien, yo les quería apuntar algunas claves para leer a García Márquez y no voy a cortar el texto que me correspondería leer porque no lo tengo. Les propongo pensar en algo que podríamos llamar el engrudo de la narrativa de García Márquez, que es la guerra entre las matriarcas y los patriarcas, tal cual les anunciaban en el título de mi charla. Si tomamos, por ejemplo, como pieza privilegiada de esa narrativa 100 años de soledad, podemos pensar que esa soledad centenaria es lo que llamaría un psicoanalista la soledad fálica, es decir, es el patriarca que se queda solo, desconectado de sus supuestos hijos que no son tales, porque son hijos de las matriarcas. Hay dos, Úrsula Iguarán, que es la legal, digamos, la de la casa grande, y Pilar Ternera, que es la otra, la de la casa chica. Úrsula es un poco el principio de legalidad y de austeridad, y sus descendientes son cada vez menos, es decir, se van consumiendo por estériles hasta que la dinastía se agota justamente por falta de descendencia. En cambio, Pilar Ternera pareciera ser, como su apellido indica, que vincula a los Buendía con el mundo animal desde el principio del placer. Un placer ilegal que no se agota en esterilidad. Sus descendientes son mucho más que los descendientes de Úrsula, pero sí se acaba en el incesto, porque no reconoce la existencia de la ley. La ley no puede ser reconocida porque falta el principio paterno. El patriarca, al principio de la historia, es amarrado a un poste en el fondo de la casa y se va pudriendo lentamente a medida que pasa el tiempo. Insistiendo en la sugestión psicoanalítica, digamos que el patriarca, que José Arcadio Buendía, este hombre cuyos nombres evocan la Arcadia, es decir, el mundo anterior a la historia,
y el buen día, es decir, el día que siempre es bueno, el día que no se estropea por la aparición de la muerte, el día de la aldea feliz, digamos. Diríamos que este patriarca es como el falo de la matriarca, es decir, ella se lo pone y se lo quita cuando le hace falta para asegurar su descendencia, pero él está castrado, él no se encuentra con su falo. Esta es la condición, diría yo, de la soledad que define a la novela. Hay varios datos que confirmarían esta escena. Macondo se funda donde Úrsula quiere que se funde, y ella se va a dormir siempre con unos pantalones, dice el narrador. Es decir, un atributo masculino. Se supone que se quita los pantalones cuando quiere ser preñada, es decir, en los momentos en que ella decide convertirse en madre de la supuesta descendencia legal de los Buendía. Bueno, esta oposición entre patriarcas y matriarcas nos llevaría, si quisiéramos, a consideraciones antropológicas sobre los dioses paternos del norte y las diosas maternas del sur, Apolo y Dioniso, etcétera, etcétera. Hay una serie muy larga de incisos que podríamos tirar de aquí, de los cuales rescato uno. Los dioses paternos son dioses guerreros y nobles que fundan una sociedad jerárquica que se desarrolla hacia el futuro, es decir, en la sociedad que tiene historia, en la que se concibe la idea de progreso. En cambio, las diosas maternas establecen una suerte de democracia primaria, de igualdad entre los hermanos, que son todos hijos de la misma madre, y lo que valorizan es el pasado, sobre todo ese momento mítico del pasado que es el origen. En García Márquez hay mucha preocupación por el origen, porque García Márquez es un escritor derivadamente romántico, y el tema del origen es un tema romántico. Ya vamos a ver enseguida qué otros rasgos de romanticismo derivado de segunda o tercera mano suelen aparecer en sus narraciones. Esta mirada hacia el origen hace que el dominio de las matriarcas sobre los patriarcas elimine la historia e instaure el mito. La matriarca no siempre es madre, puede ser una solterona, es el caso de la mamá grande, puede ser una abuela, como la abuela de Cándida Heréndida que recordaba hace un momento Carlos Meneses, y que se identifica, si ustedes quieren, con la más vieja forma de diosa madre, que es la abuela, no la madre, sino la madre de todas las madres, la Sakti de las religiones hindúes. Esta falta de principio paterno, esta falta de fuerza patriarcal, esta carencia fálica hace también que los personajes de García Márquez no tengan historia, no se pueden desarrollar porque no tienen un modelo en el cual mirarse. Todos los personajes de 100 años de soledad son personajes marcados por un solo rasgo que se repite, que no se desarrolla durante la narración. Por eso diría yo que 100 años de soledad, más que una novela, es un folletín, o si para usar una palabra más moderna, un culebrón. Porque justamente, y voy a explicar por qué lo digo desde el punto de vista estructural, evidentemente, ¿no? En los folletines o en los culebrones, cuyo modelo mayor es la novela de caballerías, hay un principio y un final. El final es el descubrimiento de la identidad del que va a ser investido de poder, ¿no? Y al final se descubre que el hijo de la cocinera en verdad es el nieto de la duquesa, entonces pues le corresponde una plantación de bananas en Panamá y se casa con la rubia. Bueno, entre el principio, que es la presentación de los personajes, y el final, que es ese reconocimiento que da acceso al poder, hay una cantidad de episodios cuya justamente cantidad y orden son variables, son contingentes. Yo puedo meter más o menos episodios, es decir, meterlos o quitarlos de acuerdo a la cantidad de horas de culebrón que tenga o de faldones de folletín que tenga. En la novela de caballería pasa lo mismo, es decir, dragón más, dragón menos, enano más, enano menos, doncella con ganas de holgar más o menos. Lo que pasa en el medio no importa, lo que importa es el final, que tenga que ver con el principio. De ahí lo que estaba diciendo acerca de la falta de historicidad y el carácter culebrónico de la novela de García Márquez,
que si ustedes miran hacia el techo y a los costados van a ver que entona muy bien con este ámbito, porque esto parece la sala donde en cualquier momento va a entrar Vivian Leigh vestida de terciopelo verde, en lo que el viento se llevó. Bueno. La desconexión del padre con los hijos, aparte de todas estas cosas de las que estoy hablando, también produce algo que hace imposible la constitución de la historia, y es la inexistencia de primogénitos. Es decir, la desconexión del padre con los hijos hace imposible la transmisión de la herencia, que es en definitiva el núcleo de toda la historia, de todas las historias, ¿no? Es decir, ¿quién está habilitado para heredar el poder? Sí hay un momento original en las narraciones de García Márquez, que aparece en 100 años de soledad y aparece en los funerales de la mamá grande. Es el momento en que descubrimos que los personajes poderosos, en este caso las matriarcas, son mortales. Entonces, ese descubrimiento de la muerte nos hace reconocernos mortales e instaurar nuestra subjetividad. Pero esa subjetividad consiste simplemente en esperar la muerte, no en vivir la historia intermedia, sino en esperar el final. Efectivamente, cuando las dos matriarcas se mueren, se acaba la historia. Falta el elemento deseante que pueda sostener actuando a la historia. Por fin quisiera vincular todo esto que estoy diciendo, si es posible, con topos y también un tópico de la historia cultural latinoamericana, que es justamente la preeminencia de lo telúrico sobre lo racional, de lo cultural sobre lo civilizado, en definitiva lo materno sobre lo materno. Y registrar algún personaje muy significativo de García Márquez que vendría a apoyar este argumento. Uno de ellos obviamente es el patriarca del Otoño del Patriarca, y hace un momento Trinidad recordaba la vinculación de los patriarcas con el otoño en García Márquez, y siempre se los ve a los patriarcas sobre un fondo otoñal, es decir, de decadencia de la naturaleza. El patriarca de García Márquez es la enésima versión de José Arcadio Buendía. Es este hombre destinado a gobernar, pero que está desconectado de su falo y que no puede poner orden ni en la historia, ni en la casa, ni en su propia herencia, ¿no? Y vive en este palacio devorado por los animales, se cae a pedazos. Es decir, la espera del final, que es la decadencia. Pero sobre todo me parece importante esta figuración en el Bolívar del general en su laberinto, porque Bolívar es un personaje histórico, es un personaje de la historia latinoamericana, aunque al pasar una novela deja de ser un personaje con una referencia histórica y se convierte en un personaje novelesco, pero en cualquier caso es uno de los fundadores de lo que podríamos llamar moderna América o América independiente. Y Bolívar, lo mismo que San Martín, lo que ha intentado es introducir un gran principio patriarcal de organización continental, que es el principio napoleónico, es decir, organizar un ejército continental como había organizado Napoleón y nuclear a toda América española alrededor de ese poder del ejército con un aparato político de tipo masónico, para evitar que el antiguo imperio colonial español se deshiciera, se cayera a pedazos y fuera repartido por otras fuerzas centrífugas, es decir, las fuerzas del caudillo local, o un imperialismo de recambio. Bueno, Bolívar, como todos los patriarcas de García Márquez, fracasa, y entonces García Márquez va a retratarlo en ese momento otoñal en que él está a punto de marcharse al exilio, porque ese continente que él pretendió fundar lo rechaza como extranjero. Por otra parte, esta mitología encajaría, esto también tendrían que decirlo con más autoridad los antropólogos y los historiadores, encajaría con cultos matriarcales precolombinos, como el de la diosa Tonantzin en México, lo que hoy es México, que se armonizan muy fácilmente con el mito mariano, es decir, con la madre del Redentor, que finalmente es un hijo sin padre, porque el padre está en el cielo, y en ese sentido es también un hijo que tiene que demostrar su derecho a la herencia, porque de movida no se sabe hijo de quién es decir,
Cristo es de algún modo el hijo de la casa chica de Dios. Y su parentesco evidente es con la madre, es un parentesco matrilineal. Tendríamos entonces ahí un ensayo de síncresis cultural, en fin, para que lo explicaran quienes sepan. Hay zonas de América Central, sobre todo de la parte norte de América del Sur, en donde los parentescos siguen siendo matrilineales. Y el nombre del hijo es el que impone la familia materna. El apellido es el apellido materno. Hay un caso muy sonoro de la moderna historia hispanoamericana, que es la del general Sandino, que con gran vocación imperial se rebautiza César Augusto, pero él de movida no se llama así, ni se llama tampoco Sandino. Bien, podemos también pensar en cuestiones de difusionismo cultural, por ejemplo, en la zona de donde es García Márquez, de la costa colombiana, lo mismo que el norte de Brasil. Es una zona donde ha habido una gran impregnación de lo que se llama literatura de cordel, estos libritos donde están escritas historias normalmente en romance, y muchas de las cuales historias son antiguas o romances caballerescos o antiguas novelas de caballería, es decir, la base estructural del culebrón. Bueno, se ha abierto esa puerta, miren, ahora se ha vuelto a cerrar, ahora se abre aquella. ¿Por cuál entrará Úrsula y por cuál Pilar Ternera? Contesten ustedes. Nada más. Gracias, Los Matamoros. Bueno, como se habrá podido comprobar, soy Teodosio Fernández, trabajo, es un decir, en la Universidad Autónoma de Madrid, y agradezco a mis compañeros de mesa que me permitan cerrar, y desde luego agradezco a tu Ablesa, a Rosa Pellicer y a Elena Pallares, aunque todavía no se ha dignado presentarse, la atención que ha tenido conmigo invitándome a participar en este congreso. Bueno, mi misión aquí parece que tenía que ver con hacer un comentario sobre las últimas novelas de García Márquez. A eso he dedicado los últimos días, sobre eso he escrito medio volumen, que las circunstancias me impedirán leer y a los presentes, y desde luego los ausentes se van a librar hasta del resumen. Lo que tenía que contar, lo que quiero resumir, tendría que ver con una idea. Bueno, no sé si es una idea, la verdad es que el último trienio no da para tanto. Debemos decir que con una convicción, ¿no? Una convicción que sería la siguiente. La lectura de unas cuantas novelas durante los últimos 10 o 12 años, no de los años anteriores, sino de 1980 a esta parte, la lectura de 30 o 40 de los 2 últimos años, me llevan a una convicción que podría ser el punto de partida de esta reflexión que vamos a agotar en 15 minutos, o menos si es posible. No se hace, ya digo, salvo excepciones, y esas excepciones, recordemos La Casa de los Espíritus de Isabel Allende, o las últimas y primeras a la vez novelas de Gioconda Belli, por ejemplo. No se hace eso que llamamos, yo no sé si el término es bueno, pero tampoco estoy en condiciones de buscar otro, no se hace eso que llamamos realismo mágico, cuya máxima representación identificamos con 100 años de soledad. Quiero decir que esas manifestaciones epigonales a lo mejor también exigen otra interpretación, como parte de un discurso feminista que probablemente es una de las características de la narrativa hispanoamericana contemporánea que hay que tener en cuenta cuando tengamos tiempo para ello. Entonces, si no se da ese discurso que podemos identificar con realismo mágico, la reflexión tendría que ver con qué significan las últimas novelas de García Márquez a partir de Crónica de una muerte anunciada, si es que significan algo en relación con ese proceso. Ese proceso sería el siguiente. Yo tampoco tengo las ideas muy claras porque los tiempos están demasiado encima de nosotros y desde luego de mí,
Y bueno, supongo que seguiré reflexionando y alguna vez llegaré a una conclusión que tampoco es necesaria. Se podrían constatar algunas características de ese proceso. Por ejemplo, yo creo que no se hacen ya novelas con aspiraciones totalizadoras. No se hacen novelas, salvo excepciones tal vez anacrónicas, con complejidad técnica. Y una que es la que me interesa a propósito de Cien años de soledad. No se hace eso que he denominado realismo mágico y que yo pido que consideremos de una manera más amplia. Pero porque, bueno, no tiene mucho sentido discutir. Creo que a estas alturas da lo mismo declarar mágica la realidad americana que declarar la neoclásica. Lo que no se ha hecho, o declarar la barroca, lo que sí se ha hecho. O declarar romántica o declararla cualquier otra cosa. Si eso que llamamos realismo mágico no se hace, quiero decir algo. Quiero decir de entrada que esa literatura no se ha hecho siempre, porque si en este momento no se hace, no se ha hecho siempre. Si uno lee atentamente lo que pasaba en el siglo XIX, probablemente llega a la conclusión de que entonces tampoco se hacía. Si uno lee detenidamente las crónicas, como alguna vez me preocupo de comentar, probablemente nunca se leyeron mágicamente hasta nuestros días, o bueno, hasta hace unos cuantos años. Hasta que Alfonso Reyes decidió para todos nosotros, incluido García Márquez, que América había nacido de la leyenda entre plumas y neblina. Entonces, podemos concluir que eso fue una estética, bueno, una poética que se tradujo en obras literarias. Podríamos saber cuál fue el principio, ¿no? No fue el artículo de Carpentier, no fueron las declaraciones más o menos conscientes o inconscientes de Carpentier. Basta con echar una ojeada a los manifiestos de La Vanguardia, y a La Vanguardia significó para constatar que los años 20 ofrecen un nacimiento de América desde la perspectiva que todos conocemos de la decadencia de Occidente, que quería decir más o menos lo siguiente. La civilización occidental ha llegado a su fin, gracias a la decisión de Stein y a la colaboración de Ortega y Gasset. Y bueno, la vanguardia quería ver el mundo con ojos nuevos, y sobre América nace y se proyecta la fe en un mundo capaz de sustituir a ese mundo que decae. Entonces, sobre América, pues todo el mundo imagina por entonces América como un continente. Esto es tan antiguo como la disputa del nuevo mundo del siglo XVIII, por lo menos, y probablemente más, ¿no? Por lo menos desde que don Carlos de Sigüenza y Góngora se quejaba de que los europeos y más bien septentrionales pensaban que los americanos andaban a cuatro patas. Está claro que sobre América siempre, con la ayuda de Hegel también, se propendió a proyectar la idea de que había un territorio que tiene que ver con lo primitivo, con lo no racionalizado, con el origen, con el mito. Y si uno lee detenidamente Cuellar Bao, de la Carpentier, o Don Goyo, de Demetrio de la Malta, o Usucanaima de Rómulo Gallegos, y un montón de novelas más, y los Angurimas, de la Cuadra, puede comprobar que para los años 30 está forjada una fascinación, y las razas coloradas, para entonces está forjada una visión de América, mejor dicho, una fascinación de lo primitivo que se identifica con la realidad o con la historia de América. También es cierto que en principio esa fascinación con lo primitivo tiene que ver con lo indio y con lo negro. Y tiene que ver con eso que ya para los años 20 se empieza a llamar pensamiento mítico. Antes eran supersticiones, pero para esta fecha ya es pensamiento mítico. Quiero decir que ya se pone un pensamiento mítico a un pensamiento mágico. Bueno, pasa el tiempo naturalmente y ya no es necesario pensarlo lo natural y lo primitivo en función de negros y de indios. Para cuando se escribe Cien años de soledad es evidente que eso ya no ocurre, ¿no? Pero está claro que esa parte de ese discurso antirracionalista que se está desarrollando de una manera constante en la cultura hispanoamericana del siglo, tal vez en otras, pero desde luego la cultura hispanoamericana admite una variante entre las muchas posibles, entre las varias posibles, que tiene que ver con la identificación de lo específicamente americano con esa condición
ahistórica y antirracionalista. Entonces, es evidente que por ese camino podemos llegar a los años 60 a una valoración muy positiva de lo que puede ser el folclore, lo popular. Y esa es parte, digamos, fundamental ya de la América mágica que se viene buscando desde el siglo de los años 20. Bueno, yo creo que 100 años de soledad culmina ese proceso, lo culmina de muchas maneras, ¿no? Y como trato de terminar rápidamente, yo tal vez exagero al decir que para esa visión de América 100 años de soledad significaba algo así como lo que significó el Quijote para la novela de Caballo. La culminación y tal vez su crisis, ¿no? O probablemente su crisis, bueno, a la medida que según se leyera el texto. A veces yo no soy partidario de tomar al pie de la letra lo que declaran los escritores, ni siquiera lo que declara García Márquez, ¿no? Pero a estas alturas me importa ya muy poco que sea cierto o no que como se cuenta 100 años de soledad tenga que ver con cómo se contaban los cuentos del abuelo. Y aunque no sea cierto, es profundamente verdad. Y otro detalle que me interesa es ese continuo hincapié que García Márquez hace en 100 años de soledad como fruto sencillamente de su aspiración a recuperar el pasado, a recuperar la infancia, a recuperar la casa de los abuelos, a recuperar parientes que reiteraban sus nombres. ¿Por qué me parece sumamente interesante, aunque no fuese verdad? Porque en un caso y en otro nos hablan del relato oral, de la literatura que podemos considerar folclórica, nos habla de la infancia, nos habla de todo aquello no constreñido por el racionalismo. Quiero decir que en ese sentido García Márquez llevaría a la culminación el proceso vivido por la literatura hispanoamericana en los años 20. Otra cosa que conviene tener en cuenta, él se ha reído suficientemente de los críticos y yo creo que con toda la razón, ¿no? Y admito hasta que se ría de mí, naturalmente, eso no va a suponer ningún problema, por el afán de buscar significaciones tal vez innecesarias a su texto. Yo diría que no sé si es necesario buscárselo o no, lo que sí quiero decir es que 100 años de soledad también significaría la culminación de un proceso que al mismo tiempo que intenta ser artificiosamente popular, es artificiosamente culto. Y digamos que significa también la culminación modélica, perfecta, de un proceso que lleva a la literatura a adquirir una condición mítica, que es algo de lo que continuamente estamos hablando, ¿no? Evidentemente, todos los ingredientes con los que se intentaba caracterizar la cultura americana tenían una condición ahistórica, o sea, mítica. Quiero decir que también esto se puede conseguir por mero artificio literario, pruebas. En la literatura hispanoamericana y probablemente en cualquier otra, los procedimientos pueden ser muchos, pero para Hispanoamérica la literatura empieza a ser mítica, por lo menos que yo sepa, desde que Pedro Enríquez Ureña escribió para que el día de Navidad de 1909 lo representasen sus compañeros del Ateneo de México una pieza dramática titulada El nacimiento de Dionisos. Para la narrativa creo que el dar alcance mítico a las novelas, hasta donde he podido deducir, tiene mucho que ver con Joyce y con la difusión del Ulises, ¿no? Para los años 30, Borges, sin duda alguien excepcionalmente lúcido, ya se maravillaba de que los contactos del Ulises con la Odisea homérica despertasen la atolondrada atención de la crítica, ¿no? Desde luego, también despertaron la admiración y la atención de los escritores. Y cualquier lector de Adán Buenos Aires, o sea, de Leopoldo Marechal y de Adán Buenos Aires, puede comprobar que también la Odisea homérica tiene mucho que decir en la novela hispanoamericana tempranamente. Que el proceso que lleva García Márquez a hacer una literatura mítica, tal como se exigían
los planteamientos de la época es un proceso plenamente consciente, lo demuestra un hecho simple. Si uno lee la hojarasca, encuentra un fragmento de la Antígona de Sófocles que precede a la hojarasca, y naturalmente el lector tiene que tener ese fragmento en cuenta a la hora de leer una novela, porque ese fragmento le dice que la historia de Sófocles y la historia de García Márquez son actualizaciones en tiempos distintos de una estructura única, atemporal, que se repite. Bueno, para cuando escribe Cien años de soledad, esos procedimientos, incluso la crítica de esos procedimientos, es un lugar común, para los tiempos de Cien años de soledad. Todo el mundo sabe que ya sabíamos hasta que la vorágine de José Tercio Rivera era asimilable a la Divina Comedia de El viaje a los infiernos de Virgilio. Y con esto quiero decir que se ha forjado una literatura de condición mítica que pretende ser la expresión de una América ahistórica. Bueno, esto digamos que supone un planteamiento que de un momento a otro tiene que hacer crisis. A mí lo que me hubiera gustado, bueno, no sé si me hubiera gustado, da igual, sería exponer un poco en detalle cómo creo que se produjo esa crisis. Desde luego, un texto como Cien años de soledad creo que encierra ya la crisis de sus planteamientos en la medida en que, como todos sabemos, al fin y al cabo Cien años de soledad no es más que el manuscrito de Melquíades. O sea que si la historia de Macondo se puede interpretar como una parábola sobre Colombia, sobre Hispanoamérica, sobre la condición humana, pero también podemos deducir que la historia de Macondo no tiene otra realidad que la del texto. Ese detalle, naturalmente, no se tuvo excesivamente en cuenta, creo, ni por críticos ni por escritores en un primer momento, después sí. Y creo que la vigencia de lo que podemos llamar el realismo mágico se prolonga unos años más, ¿no? Yo creo que toda esa relación de novelas sobre el dictador de principios de los 70, de la primera década de los 70, en buena medida, no quiero decir que no haya novelas que signifiquen una transición, representa todavía la fascinación por lo primitivo, la fascinación por lo mágico, por lo maravilloso, que se cree característica de la identidad americana. Pruebas. Ni una sola novela de esa época, que yo sepa, ofrece una visión negativa del dictador hispanoamericano. Usar Pietri, como creo que me recordó Gustavo Borda no hace mucho, pues cuando le reprocharon su personal visión del dictador, aseguró que al fin y al cabo el dictador era el único producto político, sociopolítico original que había ofrecido Hispanoamérica. Y por tanto que acercarse al dictador era comprender la identidad y comprender la esencia hispanoamericana. Bueno, recuerdo para todos y necesariamente que en el año 73 había subido Pinochet al poder en Chile y que después subiría en el 76 Videla en Argentina, completando un panorama dictatorial sangriento que afectó sobre todo al Cono Sur. Yo no sé si hubo rectificaciones sobre la visión del dictador que los narradores hispanoamericanos eran capaces de ofrecer. Lo que sí constato es que las novelas sobre el dictador dejaron de aparecer. Sin duda la distinción entre caudillos y dictadores que entonces se hizo resultó insuficiente. Es decir, la distinción era, no es lo mismo caudillo hispanoamericano que dictador. Caudillo es el producto de la tierra americana, o sea, esos son Rosas, Francia, etc. Dictador son Videla, Pinochet y demás. Naturalmente, la distinción planteaba algún que otro problema, y ya digo que ese detalle político creo que fue decisivo para la crisis de esa visión de América, porque naturalmente esa visión de América estaba sustentada por, entre otras cosas, por lo que todavía significaba la Revolución Cubana, había significado la Revolución Cubana, en apoyo de la visión optimista de lo natural y de lo americano que había regido con anterioridad. Es decir,
Cuba representaba una salida que en ese momento empieza a quebrarse. La visión mágica de América, contra la que la misma Revolución Cubana se había pronunciado en más de una ocasión, contribuye a que, si vemos los textos de los 70, veamos y podemos acudir a escritores significativos en este sentido, como Manuel Escorza en Perú y su indigenismo mágico, podríamos decirlo de alguna manera. Podemos acudir, podemos comparar las novelas o los testimonios de Barnett de los años 60 comparándolos con los 80, podemos ver que desde luego ese optimismo en relación con lo primitivo, en relación con lo histórico, va desapareciendo, va haciendo crisis. Yo creo que en el caso de García Márquez el proceso, y concluyo, es extraordinariamente significativo, aunque por supuesto uno en las obras recientes de García Márquez reconozca al García Márquez de siempre. Un escritor no prescinde de sí mismo. Pero yo reclamo la atención sobre algunos detalles. Y no voy a contar lo que dice ni la novela ni los cuentos, porque ni los recuerdo y tampoco pienso ahorrar el trabajo a nadie o la satisfacción de leerlo, ¿no? Hay algo significativo. Si nosotros vemos los 12 cuentos peregrinos, uno de los cuales acaba de examinar Trinidad Barrera, podríamos llegar a la conclusión de que la actitud de García Márquez significa de muchas maneras, sin necesidad de hacer pronunciamiento. No deja de ser significativo que, recién terminado el Otoño del Patriarca, García Márquez empieza a escribir algunos de los relatos que luego van a terminar en este volumen y que tienen algo que les da unidad, y es que las historias fantásticas o mágicas ya no transcurren en territorio americano. Por lo tanto, aquí podemos empezar a reflexionar sobre si estamos regresando al terreno de lo fantástico pura y simplemente, incluso en alguno a las reminiscencias kafkianas, y conviene no olvidar que Kafka fue uno de los, según sus declaraciones, y probablemente porque así fue, uno de los escritores que ayudaron a García Márquez a encontrar su voz. Y ese detalle de alejarse del territorio hispanoamericano se puede conjugar con otros. La presencia de los nuevos dictadores para García Márquez se tradujo sobre todo en silencio, como todos sabemos, ¿no? Decidió no publicar mientras estuviera Pinochet, aunque naturalmente Pinochet duró mucho más que la paciencia de García Márquez. Y si uno llega a las últimas novelas de García Márquez, creo que son profundamente significativas del proceso sufrido por la narrativa hispanoamericana contemporánea. Sin dejar de ser García Márquez, y Crónica de una muerte anunciada es una novela distinta, evidentemente, a las inmediatamente anteriores, a los Otoño del Patriarca o Cien años de soledad, y eso se advierte sobre todo en que el afán totalizador, el afán de ofrecer imágenes de Hispanoamérica o del universo que habían ofrecido los textos anteriores ha desaparecido. Crónica de una muerte anunciada puede ofrecer una atmósfera fatalista, pero es la atmósfera que corresponde a una historia que tiene que ver con un destino que inevitablemente se cumple, pero es un destino individual, privado. Las historias de García Márquez han pasado de las aspiraciones totalizadoras a, digamos, a un registro menor, que no quiere decir que sea literariamente inferior, a otro registro que tiene que ver con la experiencia común en la narrativa hispanoamericana contemporánea de los últimos años. Y supongo que si uno examina El amor en los tiempos del cólera y la recuperación, esta vez sí, si en anterior de lo policial, aquí del folletín, significan algo también en relación con estas tendencias. Y para concluir diría que ninguna novela probablemente tan significativa de este proceso como El general de su laberinto. Podemos reencontrar la visión del dictador o del caudillo hispanoamericano. Personalmente lo dudo. Bolívar, un dato en relación con esto, yo creo que lo podemos encontrar en La isla de Robinson, de Oscar Pietri, publicado 2 años antes, ¿no?
y creo que eso es significativo el que dos novelas, y probablemente podemos encontrar más, se ocupen de personajes que en algún momento sustentaron las utopías relacionadas con el nacimiento de las nuevas repúblicas hispanoamericanas. Estas dos novelas, desde luego, hablan sobre todo de algo, hablan del fracaso, y la historia de Bolívar más que ninguna. Los últimos días de Bolívar son los de alguien que llegó a la conclusión de que trabajar en Latinoamérica, Hispanoamérica, era como arar en el mar. Independientemente de lo que consideremos en relación con unas novelas, con otras, con lo que García Márquez hizo y dice, creo que es muy significativo que alguien recupere el fracaso de quien trabajó más que nadie para la creación de una América libre, independiente, moderna, y lo haga precisamente en un momento como los finales de los 80, en una época en la que las utopías parecían haberse agotado y la crisis económica contribuía a, digamos, la disolución de toda esperanza de futuro. Yo no sé si en este momento algún país aspira a recuperarse, pero en el año 89 no había ningún país hispanoamericano con esperanzas de salida en ese sentido. Y quiero recordar también que ni siquiera las democracias recuperadas eran una esperanza, eran entonces el reencuentro con una condición tercermundista cada vez más acusada. Bueno, de eso quería hablar, y en ese sentido creo que la narrativa de García Márquez ha sido y continúa siendo un testimonio profundo de lo que ha ocurrido en la Hispanoamérica. Esto es todo, y yo creo que, dada la hora y dada la necesidad de tomarnos un café y la necesidad de continuar dentro de unos minutos, pues podemos dar por concluida aquí la sesión. Muchas gracias.